Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, pasamos a un momento muy importante, como lo es el momento de la predicación de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a nuestras Biblias, al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Mientras vamos allá, hermanos, permítanme recordarles algo muy importante. Recuerden, hermanos, que es importante que durante la reunión mantengamos la reverencia. Siempre, hermanos, estemos buscando en nuestras Biblias. Si usted lee su Biblia en el celular, trata de silenciar las notificaciones para que no se distraiga. Y en ese orden de ideas vamos a prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana a través de su palabra. Así que vamos al libro de Jueces, capítulo 16, en el verso 20, y vamos a hacer una oración a nuestro Dios para poner en sus manos la enseñanza de esta mañana. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, grande y misericordioso tú eres. Eres precioso, Dios. Eres precioso porque nos has dado una vida abundante, porque nos has dado tu misericordia. Y en tu misericordia, Señor, nos regocijamos cada mañana. Queremos engrandecerte, queremos glorificarte, queremos alabarte y pedirte, Padre, que seas hablando al corazón. Quizás este podría ser nuestro último día. Quizás podría ser mañana, no lo sabemos, o dentro de algunos años. Pero nosotros queremos aprovechar la brevedad de la vida para hacer tu voluntad y para vivir. Porque si vivimos en ti, Señor, estamos seguros y sabemos que tenemos una mejor herencia allá en los cielos contigo. Así que, Padre, por favor, edifícanos, háblanos y que tu palabra, Señor, sea obrando en nuestro ser y corazón. Ponemos en tus manos todo esto, Señor, te alabamos y te bendecimos, y en el nombre de tu Hijo Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Dice la Sagrada Escritura, amados hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, lo siguiente. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hermanos, ¿quién en su vida cristiana ha llegado a un punto en el cual ha tocado fondo? ¿Quién ha experimentado esta sensación de estar en el fondo, en lo más profundo? Y no me refiero a la aflicción de la prueba, sí, porque a veces también podemos sentirnos en el fondo en el momento de la prueba, pero seguimos siendo fieles a Dios, sino que me refiero, hermanos, a estar en el fondo por causa de tu pecado. ¿Quién ha estado tan consumido por sus pecados y por las consecuencias que vienen con esos pecados, que ha dicho, es imposible para mí la restauración? ¿Quién ha experimentado esa sensación, hermanos? ¿Alguno de ustedes ha estado en una condición como esa, donde usted se levanta y dice, mi pecado es tan grande, es tan fuerte, que ya no hay esperanza para mí, que ya no hay salvación para mí? Déjeme decirle, hermanos, que en algunos momentos de mi vida cristiana me he sentido así. Me he sentido sin esperanza, me he sentido sin salvación, como que Dios, hermanos, está lejos de mí.
y que no hay forma de que yo pueda salir de ese abismo, de ese fondo en el cual yo caí por causa de mis propias decisiones. Yo me he sentido así, hermanos. Y estar en el fondo del abismo no es algo que le recomiendo a nadie, porque es doloroso. Es una confusión mental que se agolpa sobre nuestras cabezas y que, hermanos, de una u otra forma nos mantiene en una posición de tristeza, de melancolía y de dolor continuo. Y, hermanos, estar en el fondo, allí era donde estaba Sansón. Porque el versículo 20 nos dice eso que examinamos la semana pasada, es decir, Sansón, ¿cierto? Sansón descuidó su consagración a Dios a tal punto que él dijo, tranquilos, no ha pasado nada, yo me levanto, gracias, brother, yo me levanto y voy a derrotar a los filisteos como lo he hecho en otras ocasiones. Dejémoslo así, sí, por favor, que me desconcentro. Dejémoslo así, por favor. Willy. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. ¿Dónde íbamos? Entonces, hermanos, Sansón estaba en una condición caída. Estaba en el fondo del abismo. ¿Cuál fue la razón para él estar en el fondo de ese abismo? ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, hermanos, descuidó su consagración, ¿cierto? Como lo vimos la semana pasada. Y pequeñas decisiones, hermanos, fueron llevando a que su consagración se fuera desvirtuando más y fuera decayendo su entrega a Dios. Pequeñas decisiones. Porque, hermanos, la caída de los grandes hombres, digámoslo así, de los grandes, entre comillas, hombres, ¿a qué se ha debido? A pequeñas decisiones. Recuerda a David quedarse en el palacio cuando debía estar en la guerra. Recuerde a Salomón confiar en su propia sabiduría en vez de la de Dios. Y recuerde a Sansón que lo que hizo fue ver una mujer que le atrajo físicamente y se enamoró de ella. Y las mujeres filisteas fueron ¿qué? Su caída. No voy a decir su destrucción o su perdición, porque hoy vamos a hablar de algo tan importante, de un tema que he titulado No te quedes en el fondo del abismo. No te quedes en el fondo del abismo. Y hermanos, miren, sé que algunos nos hemos sentido de esa manera, que hemos descuidado nuestra vida espiritual de tal manera que nuestros pecados se han apoderado de nosotros y sentimos que ya no tenemos salvación, que ya no tenemos esperanza, que estamos destinados a vivir y a morir en el fondo del abismo. Sé que muchos hermanos han experimentado esto, o quizás lo estés experimentando en estos momentos. Pero, hermanos, ¿sabían ustedes que hay algo bello, voy a decirlo así, al estar en el fondo del abismo? Hay una belleza allí. ¿Y sabe cuál es esa belleza? Que si bien, hermanos, estar en el fondo del abismo es estar en un lugar tenebroso, es como un valle de sombra de muerte. ¿Saben qué es lo bello? Que ya no puedo caer más, ¿cierto? Ya estoy en el fondo, ya no puedo caer más. Es decir, mis pecados me han llevado a una condición terrible. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando usted es consciente de que ya no puede caer más porque ya está en el piso? ¿Qué pasa en realidad? Hermanos, solo hay dos opciones cuando usted está en el piso o caído. O se queda allí, ¿cierto? Y deja que su alma se quede o se atormente en el fango de la culpabilidad. Porque la culpabilidad, hermanos, es lo peor que puede haber. O se levanta y empieza a subir de nuevo la montaña. Solo tienes dos opciones. Los atletas, ¿cierto? Los deportistas, creo que entienden muy bien esto.
A mí me gusta mucho el ciclismo y en el ciclismo se presentan muchas caídas. ¿Qué pasa cuando un ciclista se cae? Es un momento terrible porque pierde tiempo, puede perder la carrera o puede perder las posiciones que ha ganado. Pero el ciclista no se queda allí tirado y dice, ay no, ¿por qué? ¿Por qué me tenía que caer? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él hace eso. No, él coge su bicicleta, se levanta, se arregla un poquito y vamos de nuevo. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Cuando dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, que no debería ser así. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que el pecado se enseñorea de nosotros, ¿y nosotros qué? Ay, pobrecito de mí, ¿por qué tenía yo que caer? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos, hermanos, a darnos como si fuéramos personas del medioevo, a darnos látigo, ¿cierto? No con un látigo físico. Espero que nadie se dé con un látigo físico, no falta, uno nunca sabe. Pero nos empezamos a dar con ese látigo de la culpabilidad. Y empezamos a decir como la célebre oración, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y allí nos quedamos allí en ese lugar, pero no hacemos nada por cambiar esa situación, por transformar esa situación de dolor, tristeza, caída, en una situación de victoria. Y por eso es el título de esa mañana, no te quedes en el fondo del abismo, porque podemos quedarnos allí si evidentemente lo queremos. Pero también, hermanos, si lo deseamos, podemos ponernos de pie. Porque ¿saben qué, hermanos? Aunque nosotros caigamos, recuerde algo. Respire. Mientras usted pueda respirar, hay esperanza. Y Miqueas entendió esto. En el libro de Miqueas, en su capítulo 7. Recuerde que Miqueas profetiza a un pueblo que se ha extraviado de Dios, que ha pecado contra Dios. Y Miqueas, hermanos, tiene una audacia. Si usted lee el capítulo 7, ese capítulo 7 habla de la corrupción moral de Israel. Y recuerde que Dios, hermanos, había prometido que si el pueblo se apartaba de Dios, Dios se iba a apartar de ellos. Pero mira lo que Miqueas dice en Miqueas capítulo 7, versículo 8. Él dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, ¿qué? Me quedaré postrado, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto bíblico. Porque aunque caí, me quedaré postrado, ¿sí? Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y aquí viene lo que hay un autor que dice la audacia de Miqueas. ¿Por qué es una audacia? Porque él sabe que el pueblo ha pecado. Y mire lo que le dice a Dios. Dice, la ira de Jehová que soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Hermanos, esto es una audacia. ¿Por qué? Porque él sabe que el pueblo de Israel ha caído no por una mala decisión política, no. ¿Por qué cayó el pueblo de Israel? Por su pecado. Y Miqueas podría decir, Señor, condénanos, castíganos, porque somos culpables. Y sería completamente real. Pero Miqueas dice, aunque caí, me levantaré. Aunque moro en tinieblas en estos momentos, el Señor será mi luz. Y la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El pecado, importantísimo, el pecado, hermanos, trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y es que, hermanos, nosotros debemos comprender la gravedad del pecado. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Cuál fue la consecuencia del descuido en la consagración de Sansón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sansón, hermanos? ¿Qué perdió Sansón? Perdió algo muy importante en la vida de un ser humano, que es ¿qué perdió él, hermanos?
¿Ah? Mira, hermanos, él perdió sus ojos, le sacaron los ojos y le ataron con cadenas y estaba en la cárcel. Y cuando los filisteos querían gozar, pasar un tiempo de distracción, ¿saben qué hacían? Decían, tráiganos a Sansón para burlarnos de él. Eso es lo que el enemigo quiere contigo. Él quiere que descuides tu consagración, que descuides tu vida espiritual, para sacarte los ojos, para tenerte en una prisión y para después, ¿qué? Burlarse de ti. ¿A alguien le da rabia que se burlen de él? ¿Ah? Eso es lo que Satanás hace con todos aquellos que se dejan seducir por el pecado. Se burla de ellos, se ríe en la cara de ellos. Y es que el pecado trae consecuencias, hermanos, y la trajo para la vida de Sansón. Pero, hermanos, mi llamado en esta mañana, el llamado que Dios nos hace, no es a que entonces nos culpabilicemos y digamos, pequé, castígame, Señor. Nuestro llamado es a entender lo que Miqueas decía: soportaré la ira del Señor, sí. Soportaré su disciplina, porque mire, el libro de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, nos enseña una verdad muy importante, y es que la Escritura dice que al que Dios ama, Él lo disciplina, y que la disciplina viene como consecuencia del pecado, en realidad. Y ojo, ¿quién disciplina en realidad? ¿El hombre? No, es Dios el que disciplina a sus hijos. Y si usted es hijo de Dios, si usted peca contra Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios con usted? Lo va a disciplinar para que usted se corrija en esa área. Mire, alégrese. Yo siempre he dicho, una de las mayores muestras de que usted es un hijo de Dios, ¿sabe qué es? Que Dios lo disciplina. A veces decimos, ay, ese hermano tan cansón. Hermano Robinson, tan cansón. Lo odio. Siempre me está ahí diciendo cosas. Que la santidad, que no hay que. Pero usted escucha esa voz, ¿sí? Y usted dice, bueno, sí, tengo que consagrarme. Y usted consagra. En estos días, hermanos, leía un libro de un autor que se llama Jordan Peterson. Y él hablaba de algo muy importante. Y es que él decía que ningún ser humano puede ser una isla en sí mismo. Y no debería ser así. Porque es necesario que nosotros estemos en comunidad. Porque ¿qué hace la comunidad por nosotros? Nos da una serie de normas o nos da unos principios de vida a partir del cual nosotros podemos moldear nuestro carácter y tomar decisiones acertadas. ¿Qué pasa cuando una persona se aísla de la comunidad? Se aísla del haber social. Que la persona empieza a tomar decisiones pésimas, como asesinar o como destruir lo que el ser humano ha construido. Y esto, hermanos, cuando yo lo leía, lo aplicaba también a la iglesia. Porque, hermanos, muchos de nosotros nos quejamos de estar en la iglesia y decimos, qué pereza la iglesia, qué pereza la gente. Claro, porque aquí nadie es perfecto, porque hay un montón de defectos. Y decimos, qué pereza tener que relacionarme con tal persona. Pero lo que no sabemos, hermanos, es que Dios está utilizando esta comunidad de hermanos creyentes para guardarlo a usted. ¿Usted sabe qué pasaría, hermanos, si no tuviéramos nadie que nos expusiera la palabra de Dios? Como algunos dicen, yo desde ahora, diciendo que son muy espirituales, aquí sí me voy a meter con ellos, si yo desde ahora voy a vivir mi vida cristiana en mi casa y nada más, porque no necesito la iglesia. Con ellos sí me meto, personalmente. Porque eso es soberbia. Eso es un orgullo y es un orgullo de lo peor. ¿Por qué, hermanos? Porque nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. Para poder crecer en fe, para poder avanzar. Los necesito, hermanos. Para mí no es suficiente. Yo podría decir, yo soy un estudioso de la palabra. Yo adoro a Dios. Yo oro. Y podría estar en mi casa y decir, no voy a madrugar un domingo porque me gusta dormir hasta las 12 del mediodía. Eso es real, no es una mentira.
voy a estar en mi casa y ya voy a buscar a Dios solo. Pero hermanos, es una mentira. Porque el día en que usted esté solo, ¿sabe qué va a pasar con usted? El día que usted sea parte de la comunidad, de los hermanos en la fe. Hermanos, se le va a venir el enemigo y como un batallón con 10,000 soldados, va a ser 1 contra 10,000 y usted no va a ser capaz de soportar. Y usted va a ser destruido. Por eso necesitamos estar en medio de una comunidad. Porque hermanos, cuando yo caigo, y ojo, y esto es algo muy importante que también quiero hablar en esta mañana. Cuando nosotros caemos, ¿qué debemos hacer con el caído? ¿Qué deberíamos hacer con ese que está mal, que está destrozado, o que el pecado ha arruinado su vida? ¿Juzgarlo? ¿Condenarlo? ¿Destruirlo? ¿Más de lo que ya está? ¿Eso es lo que deberíamos hacer? Ciertamente no, hermanos. En amor deberíamos derramar lágrimas de dolor por esa persona que el enemigo está destruyendo su vida. Y en amor buscar y decirle, hermano, no puedo quedarme callado con lo que estás haciendo. Te amo y quiero que estés conmigo en el cielo y por eso tengo que decirte, estás descuidando tu consagración a Dios, hermano. ¿Saben cuál es el problema en realidad? Que primero no oramos. Primero no buscamos a Dios en ayuno pidiendo por la situación espiritual de nuestro hermano, sino que lo primero que hacemos es que vemos una falla y ahí mismo vamos. Oíste, estás como sinvergüenza, ¿cierto? Oíste, estás en pecado. Oíste, estás haciendo esto. Eso no le agrada a Dios. ¿Y saben qué? Aunque parece una ayuda, hermanos, usted no ha derramado su alma delante de Dios para que Dios transforme el corazón. Porque es que nada va a cambiar el corazón de las personas. Nada. ¿Quién es el único que cambia los corazones, hermanos? Dios. Solamente Dios. Entonces, cuando un hermano se ha caído, sea lo que sea quien sea, independientemente de lo que haya hecho, no deberíamos derramar lágrimas de dolor por ese caído. No deberíamos buscar a Dios en oración y decirle, Dios, no quiero que ese hermano que durante tantos años ha sido de bendición para mí se pierda. No lo quiero, Dios. Por favor. Eso es lo que deberíamos hacer como iglesia. Luchar los unos por los otros. No luchar entre nosotros, ojo. No. Luchar los unos por los otros. Porque yo quiero tu salvación, hermano. Y yo sé que tú quieres la mía. O me quieres ver ardiendo en el infierno. Bueno. Por ahí dijeron que sí. En fin, cosas de la vida. Está bien, no pasa nada. Hermanos, todos queremos estar allá con nuestro Señor. Así que, mira, quiero que tengas en cuenta estos textos de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 37, 24. Y quiero que sepas, hermanos, que es tiempo de levantarnos, de volver a retomar, de salir del fondo del abismo. Si tienes que empezar de nuevo, no importa. ¿Cuántas veces no hemos empezado de nuevo? Empecemos de nuevo, hermano. Mira el Salmo 37. Leemos en el versículo, ya le digo. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, ¿qué? No quedará postrado. Porque Jehová, ¿qué hace? Sostiene su mano. Así es, hermano. Y mira, hermanos, uno de los mejores ejemplos está en Lamentaciones. Lamentaciones es la viva imagen de que sí se puede salir del fondo del abismo. De que aunque sus pecados lo hayan destruido, hermano, se puede salir de ese fondo. En Lamentaciones, en el capítulo 3, allí vamos a encontrar, hermanos, un clamor de Jeremías. Y él dice, capítulo 3, verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Miren, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel merecía ser completamente destruido. Pero Jeremías dice,
no hemos sido consumidos. Y por eso yo les digo, hermanos, cada vez que puedo les digo, respire, respire. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no ha sido consumido, que usted todavía tiene esperanza, que usted todavía, la misericordia de Dios está con usted. ¿Sabe por qué? Porque si Dios quisiera, hermanos, en el mismo instante en el que usted pecara en contra de Dios, ¿sabe qué podría hacer Él? Podría hacer que cayera un rayo y su vida se acaba. Porque la vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Y si alguien parte a los 20, a los 30, a los 40, es porque Dios así lo determinó. Porque Dios es soberano sobre la humanidad. Y el hecho de que usted esté, hermanos, en esta mañana respirando, vivo, despierto, es porque Dios te está diciendo, hijo mío, vuelve a mí. Yo te estoy mostrando mi misericordia. No extiendas el tiempo de estar en el abismo, el tiempo de dolor, de sufrimiento en el cual te encuentras por causa de tus propios pecados. Y por eso Jeremías, hermanos, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana es, hermanos, una oportunidad para buscar a Dios. Cada mañana es una oportunidad para consagrarnos nuevamente a nuestro Señor. Cada mañana, hermanos, es el momento y el instante que Dios nos ha dado para decirle, Señor, aquí estoy, Dios. Y dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Perdón, no leí. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos pide Dios en esta hora? Que nos quedemos en la prisión donde los filisteos han encarcelado a Sansón, o que salgamos del fondo del abismo. El libro de Jueces, en su capítulo 16, verso 22, que es el texto en realidad fundamental de esta mañana, nos muestra la gracia de Dios. Porque en Jueces 16, 22 nos dice, y el cabello de su cabeza, ¿qué? Comenzó a crecer después que fue rapado. Esto es una ilustración de la gracia de Dios. ¿Saben? Nosotros, hermanos, no necesitamos este texto para asumir que el cabello de Sansón iba a crecer luego de que lo raparan, ¿cierto? Porque lo natural es que el cabello de una persona crezca después de que lo rapen, ¿cierto? Eso es lo normal. Así sea unas pequeñas lanitas por ahí, ¿sí? Eso es lo normal. Pero ¿saben por qué el escritor introduce este verso y dice el cabello de su cabeza comenzó a crecer? Porque, hermanos, Sansón es la representación de nuestra predicación de esta mañana. Sansón estaba ya en el piso, ya no podía caer más bajo, porque su cabello, que representaba su consagración a Dios, ya había sido destruido completamente. Y ya estando en el fondo del abismo, ¿qué podía hacer Sansón, hermanos? Lo único que podía hacer era volverse a parar. Y por eso, cuando dice que su cabello comenzó a crecer, esto lo que representa es que la consagración de Sansón empezó otra vez de cero y empezó a crecer de nuevo. Porque recuerden que el cabello de Sansón representa la marca física de su consagración a Dios, de acuerdo con los cánones del Antiguo Testamento. De esa forma, hermanos, de la misma forma en que el cabello empieza a crecer en la cabeza de Sansón, en nosotros, si así lo deseamos, si hemos perdido nuestra consagración a Dios, hoy mismo podemos retomarla. Y hoy mismo podemos buscar al Señor con fervor y decirle a Dios, heme aquí, Señor, estoy en el fondo del abismo. Sea sincero. Hermanos, yo a veces escucho oraciones que digo, bueno, sí, porque son públicas, pero si esas oraciones públicas las lleváramos a lo privado, ¿usted se imagina uno orando con Dios y diciéndole, Señor, te alabo y tú eres bendito y esto y lo otro y tan, y le damos muchas alabanzas a Dios? Pero muchas veces Dios está esperando simplemente, claro, Él espera que lo alabes de todo corazón. Él espera que le entregues tu mejor alabanza. Pero muchas veces Dios está esperando, hermanos, que llegues a Él y le digas, Dios, pequé contra ti.
Dios, no estoy bien. No estoy bien, Dios. No puedo con eso. Incluso, hermanos, yo lo digo por experiencia, yo he llegado y le he dicho, Dios, no quiero seguir adelante. No quiero más. Ya no quiero más. Estoy cansado, Dios. Porque esto me tiene destruido. ¿Y saben qué hace Dios cuando uno es honesto ante Él? Dios renueva las fuerzas del creyente. Por eso, hermanos, la oración es en privado. Y eso es lo precioso de la oración. Porque se imagina, hermanos, que le dijéramos a Dios todo lo que pensáramos en público. ¿Cierto? Pero por eso Jesús dijo, cierren la puerta y vayan y hablen con su Padre en lo íntimo, porque ahí le pueden decir todo lo que está pasando por sus mentes y sus corazones. Y Dios, hermanos, no va a hacer, Dios no te va a rechazar, sino que Dios va a responder a cada una de las cosas que tú le digas. Y te va a mostrar lo que tú necesitas ver. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel y puedo decirlo, hermanos, he estado en el fondo del abismo por causa de mis malas decisiones. He estado en el fondo del abismo por causa de mis descuidos espirituales. He estado en el fondo del abismo, pero también he visto la luz. También he visto la gracia de Dios. También he visto cómo Él tiene misericordia de mi vida, tiene misericordia de mis hermanos. He visto cómo su majestuosidad se hace presente en la fidelidad que Él tiene, aunque yo he fallado y aunque he estado en el fondo del abismo. Así que ese es el llamado, hermanos. Ve y dile a Dios, necesito de ti. Necesito que restauren mi vida. No quiero estar en este hueco. Quiero estar en lo alto de la montaña, alabándote y glorificándote. Y quiero que te apoyes, hermanos, en estos textos. Oseas, capítulo 6, versículo 1. Porque los santos de la antigüedad experimentaron esto, hermanos. Y ahí en Oseas, el profeta dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió, ¿y qué? Nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Vuélvete a Dios, vuélvete de todo corazón. El Salmo 103, en sus versos 2 al 4, nos dice lo siguiente. Apóyate en estos textos, hermanos, para empezar a recuperar tu consagración. Él dice, vamos a leerlo desde el 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien, el que castiga todas tus iniquidades, ¿cierto? No. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y mira, este texto me encanta. El que rescata del hoyo tu vida. O sea que el salmista también estuvo en el hoyo. Y Dios lo rescató. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que Dios quiere, rejuvenecerte, darte fuerza, darte poder, porque hay que vivir la vida cristiana, hay que seguir luchando, hay que seguir adelante, hermanos, hay que vivir con fervor. Yo creo que es tiempo, hermanos, de que nos despertemos del sueño y que dejemos, hermanos, luchas internas y que dejemos todas las situaciones que nos apartan del propósito de Dios y que aprovechando que viene un nuevo año, pero no en el nuevo año, no, desde ya, que empecemos a decir, Dios, aquí estoy, usa mi vida. Úsala, quiero ser un instrumento en tus manos. Usted dirá, bueno, pero yo no predico. Bueno, pero yo no hago eso. Pero Dios va a usar tu vida como Él lo considere usarla. Hermanos, yo hace un mes dije, no más, Carlos, no más, ya, no más. Deja de andar pensando en el futuro o deja de andar considerando esto otro. Y dije, Dios, haga conmigo lo que quiera, Señor. Yo quiero servirte, ¿sí? Servirte de corazón. Señor, haga lo que quiera. Y la verdad, hermanos, quizás en algún momento, ojo,
En estos momentos de pronto el Señor ha sido fiel y misericordioso conmigo. Quizás en otro momento esté caído. Por favor, no me den con las suelas del zapato. Levánteme si llego a estar caído. Por favor, se los pido de verdad. Pero desde ese momento, hermanos, en el que le dije, Dios, haga lo que usted quiera con mi vida. Él puso en mi corazón, hermanos, simplemente el enseñar la palabra. Y estar aquí un domingo a las 8 de la mañana. Y estar en Facebook un jueves en la noche. Ya, porque eso es lo que Dios quiere con mi vida. ¿Qué quiere Dios con la tuya, hermanos? Créame que Dios lo va a utilizar a usted en el lugar, en la posición, en el lugar en el que se encuentre. Y ante todo, hermanos, cuando seamos usados por Dios, vamos a decir simplemente, gracias Dios, toda la gloria es suya. Porque yo no estoy haciendo nada. En realidad, toda la gloria, toda, tú te la mereces. Y no será fácil, hermanos, no será fácil, pero al final tendremos la victoria en Dios, y eso se los aseguro, porque la historia de Sansón no es una tragedia, hermanos, no es una tragedia. La historia de Sansón es una victoria de Dios, porque cuando vamos al libro de los Jueces, allí mismo en el capítulo 16, verso 23, vemos, hermanos, qué pasa cuando Sansón empieza a recuperar su consagración a Dios. Dice el verso 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Cogió las vigas, ¿cierto? Y destruyó toda la casa. ¿Sí o no? ¿Sí fue así o no fue así? ¿Qué dice el texto? Entonces, clamó a Jehová. Y eso es, hermanos. Hermanos, Sansón fue un sinvergüenza, digámoslo así. ¿Cierto? En realidad, porque básicamente quebrantó muchas de las leyes establecidas en el antiguo pacto. Pero hermano, Sansón clama al Señor. Y miren, y le dice, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo, Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Saben por qué, hermanos, la historia de Sansón es una historia de victoria? Porque a pesar de su caída, él pudo cumplir el propósito por el cual había nacido. ¿Y cuál era el propósito por el cual él había nacido? Para acabar con los filisteos. Y lo logró, porque acabó con los principales. Logró el propósito que Dios había establecido para su vida. Entonces, hermanos, permítanme terminar con esto. Nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a ser consagrados de Dios. Si nos descuidamos, perdemos nuestra consagración. Así que mucho cuidado. Y si usted perdió su consagración, hermanos, ahora mismo lo único que puede hacer es levantarse y recuperar su consagración. Pero saben, hermanos, al final de todo, y sin importar los obstáculos que pasen, lo que Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, se va a cumplir en nosotros.
Y yo este texto lo atesoro en mi corazón, hermanos, porque cada vez que estoy en una posición mala, me acuerdo de este texto. Cuando el apóstol Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su propósito se va a cumplir en nosotros, hoy y siempre. Que Dios les bendiga, hermanos.